¿Qué hay detrás? Todo empezó un domingo cualquiera a las 4 de la tarde. Recuerdo que estaba con mi prima Julieta en la finca de mis abuelos, que hoy en día le pertenece a mis padres. Se nos ocurrió hacer videos graciosos con el celular. Mi tía Carmen solía contarnos una historia de la niña que ahí había muerto por causas no conocidas. Obviamente no le creíamos porque sabíamos que gozaba con hacernos sentir miedo. La verdad es que solo tenía 5 años más que nosotras. Entonces decidimos hacer un video que tratara sobre la niña que ahí había muerto. Recordamos que nuestra tía nos decía que creía que la niña había fallecido por un paro cardíaco al ver a un duende detrás de una pila de ladrillos, que si no mal recuerdo, estaba ahí desde que yo tenía unos 7 años. Comenzamos a grabar y mi prima hacía el papel de la niña que había muerto, por lo que tuvimos que ir a la pila de ladrillos que ahí estaba. Y ella hizo como que se asustaba al verla. Filmamos un par de minutos más, hasta que paramos el video para ver cómo había quedado. Cuando de repente vimos que en la parte del video en que ella se dirigía hacia la pila de ladrillos, en realidad aparecía un hombrecillo de aspecto fantasmal. Mi prima se asustó tanto que salió corriendo y me dejó sola en el patio. Pero como yo quería comprobar si realmente había algo detrás de ahí, tomé mi celular y comencé a grabar. Agarré una piedra que se encontraba justo al lado de mí y la arrojé hacia el mismo lugar de la aparición. Esta vez no apareció nada, pero me sorprendí al ver que en el mismo lugar donde anteriormente habíamos visto al hombrecillo, había una gota de sangre. ¿A quién pertenecía la sangre? Desde ese día, no volví a saber nada de mi prima. El ahorcado del callejón. En el siglo XVI existió un misterioso hombre rico, callado y triste que acostumbraba salir en las noches de su hogar hacia el convento de San Francisco para entrar a la capilla del Señor de Burgos y arrodillarse a rezarle llorando y gimiendo. Nadie le preguntó las culpas que le remordían. El hombre solía salir del convento para visitar otras iglesias de la ciudad y hacer lo mismo que en la capilla. Sus visitas terminaban hasta altas horas de la noche cuando regresaba a su casa. La gente rumoró que durante su juventud hizo muchas maldades. Como este hombre siempre vestía una pesada armadura con celadas sobre su fina ropa negra y portaba una espada y un puñal enfundados, le apodaron el Armado. Un día amaneció ahorcado de uno de los balcones de su hogar. Cuando su única criada lo descubrió, avisó a los alguaciles que llegaron a descolgar el cadáver lloroso. Nunca se supo su nombre ni su linaje, y a la criada nunca se le preguntó ni comentó nada. Sin embargo, tiempo después, cuando algunas personas pasaban por las ruinas de su casona durante la noche, miraban afuera el fantasma ahorcado del Armado. Quienes se atrevieron a acercarse al fantasma, escucharon sus gemidos y vieron gotear sus lágrimas. Las apariciones de este fantasma se prolongaron hasta principios del siglo XX. El vulgo nombró al callejón de Illescas, donde estuvo la casona, como el callejón del Armado. Actualmente se llama calle de Pedro Asensio. El señor que vivió con una bruja. Había una vez un señor que se enamoró de una muchacha muy bonita, pero cierto día el señor se fue a tomar cervezas con sus compadres y le dijeron que su novia era una bruja y que en la noche se convertía en cualquier animal. Le aconsejaron que en la noche la espiara para comprobar que era cierto. El señor la intentó espiar en la noche, pero el sueño lo vencía y se quedaba dormido. Entonces, el señor fue a ver a una señora que era bruja, quien le dijo que para ver a su novia se pusiera un escapulario y que cuando la muchacha se quitara su cuero de mujer, que al cuero le echara sal. En la noche, el señor se puso un escapulario y cuando la muchacha se levantó, la siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la muchacha se quitó el cuero de mujer y se convirtió en lechuza. El señor esperó a que ella se alejara
y cuando se fue el animal, el señor le echó sal al cuero de la mujer. Cuando la muchacha regresó y se puso el cuero de mujer, se revolcó llorando del dolor. Y hoy en día se cuenta que cuando la gente pasa por ese lugar, aún se aparece la muchacha revolcándose y llorando del dolor. Horror en la carretera. Un automovilista iba conduciendo por una carretera cuando vio a un hombre joven con el pulgar levantado. Al disminuir la velocidad para recogerlo, queda consternado al ver que detrás de los arbustos o árboles de la carretera se asomaban 2 o 3 compañeros suyos. Considerando quizá que están abusando de su generosidad y alarmado ante la posibilidad de que se trate de una banda de ladrones, el conductor decide en el último momento no recogerlos. Los viajantes se encuentran ya bastante cerca del coche, pero el conductor pisa el acelerador a fondo y se aleja tan rápido como puede. Los viajantes parecen enojados, gritan y chillan mientras el automovilista se aleja. Feliz de haber logrado escapar a tiempo, el conductor sigue su camino unos kilómetros sin detenerse. Después, al comprobar que el indicador de gasolina se acerca al 0, se para en una estación de servicio. Acto seguido, observa que el operario de la estación de servicio, lívido como la cera, se aparta horrorizado del coche. El conductor baja para ver qué es lo que pasa y queda paralizado de horror ante lo que ve en sus ojos. Atrapados en una de las manijas de la puerta, había 4 dedos humanos. La confesión de un muerto. Se dice que una noche a principios del siglo XVII, el abad de la antigua Basílica de Guadalupe vio que entraba un hombre de elegante apariencia, quien le solicitó la confesión, por lo que el prelado pidió a unos familiares que lo esperaran unos minutos. Después de un rato, el abad salió con el rostro pálido y cerró las puertas. Sus familiares se extrañaron y le preguntaron por qué cerraba si el hombre elegante aún no había salido. Sin embargo, se negó a contestar y los apresuró a dejar el lugar. Ya en casa de los familiares, uno de sus sobrinos le preguntó al abad qué le había pasado. El abad llevó su mano derecha hacia su oído, haciendo notar que no podía escuchar. Después de que el sobrino le hiciera nuevamente la pregunta, el abad le respondió que el hombre que había entrado a la basílica horas antes era un muerto que había venido de ultratumba para confesarse, y que después de escuchar la confesión había tenido dificultad para escuchar por el oído derecho. El abad nunca pudo contar lo que le había dicho el misterioso personaje, en virtud de que tuvo que guardar el secreto de confesión, y quedó la duda para siempre. La maldición de la novia. En el pueblo de Tiltepec, Chiapas, una mujer de nombre desconocido iba a casarse con un hombre también de nombre desconocido. Eran muy felices en su noviazgo, pero justo antes de casarse, la mujer descubrió a su querido y amado en la cama con su mejor amiga. Entonces, ella tomó un palo y los mató a los dos a puros golpes. Cuando llegó el día de la boda, todos se burlaron de ella porque no tenía con quién casarse. Pronto ella se quitó la vida, pero una maldición cayó encima de los que se burlaron de ella, que empezaron a morir y fueron atormentados para toda la eternidad. Desde ese entonces, en la iglesia del pueblo, se oye desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada: ¡Vivan los novios! Y suenan las campanas, aterrorizando a todos. Si uno escucha el sonido de las campanas y sale a la calle, es convertido en un espectro más. La casa abandonada. En un pueblo de la Comunidad Valenciana ocurrieron estos hechos cuya noticia llegó hasta el periódico. A mí me lo contó alguien del mismo pueblo. 5 chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa, abandonada en mitad de tierras de huerta, con el fin de hacer espiritismo.
Lo prepararon todo, comenzaron, y como en cada sesión que se precie uno de ellos, el portavoz hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te moleste aquí, dinos quién es y se irá. El vaso indicó 2 nombres. Los dueños de los nombres se miraron sorprendidos y se despidieron de los otros 3. Volverían al pueblo caminando. Ya se verían más tarde. Dejaron a los otros 3 con su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 100 metros andados, escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los 3 chicos que se habían quedado en la sesión espiritista.